7 puentes, 7 obras monumentales que desafían distancias, océanos y paisajes enteros. Hoy descubriremos algunos de los puentes más largos e impresionantes del mundo. Número 7. Sunshine Skyway Bridge, Estados Unidos. Comenzamos en Florida, atravesando las aguas de la bahía de Tampa. El Sunshine Skyway actual abrió al tráfico en 1987 y el puente se extiende aproximadamente 6,6 kilómetros, formando parte de una conexión mucho mayor entre Saint Petersburg y el área de Terra Ceia. Pero para entender por qué esta estructura es tan especial, hay que conocer la tragedia que obligó a reconstruirla prácticamente desde cero. El 9 de mayo de 1980, un carguero perdió el control y chocó contra uno de los pilares del antiguo Sunshine Skyway. Parte del tramo central se desplomó directamente sobre la bahía. El accidente reveló un problema crítico. Los soportes principales estaban demasiado expuestos al tráfico marítimo. Por eso, el nuevo puente no se limitó a reemplazar al anterior. Fue construido más alto, con mayor espacio entre sus pilares principales y con una configuración pensada para facilitar el paso seguro de enormes embarcaciones. Su reemplazo costó alrededor de $232 millones. Hoy sus enormes cables amarillos y su ascenso sobre la bahía lo convierten en uno de los símbolos de Florida. Y aunque 6 kilómetros ya parecen mucho, el siguiente prácticamente duplica esa distancia. Número 6. 7 Mile Bridge, Estados Unidos. Seguimos en Florida, pero ahora nos desplazamos hacia Los Cayos, donde la carretera parece quedarse sin tierra y continuar directamente sobre el océano. El 7 Mile Bridge une el área de Knights Key, junto a Marathon, con Little Duck Key. Su nombre significa literalmente Puente de las 7 millas, y la estructura actual mide cerca de 10,9 kilómetros. Durante gran parte del recorrido, lo único que aparece a ambos lados de la carretera es agua, pequeñas islas y un horizonte que parece no terminar. El Departamento de Transporte de Florida lo considera uno de los símbolos más reconocibles de los Florida Keys. Pero hay algo que hace todavía más interesante el paisaje. Junto al puente moderno permanecen partes de su antecesor, una estructura vinculada al antiguo ferrocarril, que permitió conectar Los Cayos a comienzos del siglo XX. En algunos puntos es posible contemplar ambas generaciones de infraestructura prácticamente en paralelo. Y construir aquí implica enfrentarse a un entorno especialmente duro. Agua salada, humedad constante, fuertes vientos y temporadas de huracanes. Por eso cruzarlo resulta tan particular. No parece simplemente una carretera elevada. Durante varios minutos da la impresión de conducir en medio del mar. Pero el siguiente añade otro enemigo a la ecuación: el hielo. Número 5. Puente de la Confederación, Canadá. Ahora viajamos al este de Canadá. Allí, el Puente de la Confederación atraviesa el estrecho de Northumberland para conectar la isla del Príncipe Eduardo con Nuevo Brunswick. Su recorrido curvo alcanza 12,9 kilómetros. Pero su verdadero récord no está solamente en la distancia. Es considerado el puente más largo del mundo construido sobre aguas que se cubren de hielo. Y eso cambia por completo las exigencias de la estructura. Durante el invierno, enormes masas de hielo pueden desplazarse por el estrecho y ejercer una presión brutal contra los soportes. El puente tuvo que ser concebido precisamente para convivir durante décadas con esas condiciones. La escala de su construcción también ayuda a entender la magnitud del proyecto. Más de 6.000 personas participaron en las obras, que requirieron aproximadamente 4 años de trabajo continuo. En el interior de la estructura existen además alrededor de 12.690 kilómetros de cables de postensado,
y el diseño fue proyectado para alcanzar una vida útil de al menos un siglo. Finalmente, abrió al público en mayo de 1997. Así que aquí no hablamos únicamente de cruzar casi 13 kilómetros de mar. Hablamos de hacerlo sobre un estrecho que cada invierno intenta congelarse alrededor de la estructura. Y nuestro próximo puesto lleva la idea todavía más lejos. No solo cruza el mar, también desaparece debajo de él. Número 4. Enlace de Öresund, Dinamarca y Suecia. Entre Copenhague y Malmö existe una conexión de 15,9 kilómetros que parece cambiar de forma mientras la recorres. Se trata del enlace de Öresund, inaugurado en el año 2000. Y aquí es importante hacer una distinción. No son 16 kilómetros de puente. El sistema completo combina aproximadamente 7,8 kilómetros de puente, una isla artificial de poco más de 4 kilómetros llamada Peberholm, y otros 4 kilómetros de túnel que continúan bajo el mar hacia Dinamarca. El puente por sí solo ya es impresionante. Sus pilonos alcanzan 203,5 metros de altura. Su tramo principal deja un espacio libre de 490 metros entre apoyos y por la misma estructura circulan automóviles y trenes. Bajo el tramo elevado quedan además unos 57 metros de espacio vertical para el tráfico marítimo. Pero entonces ocurre lo inesperado. Al aproximarse a Dinamarca, la carretera llega a Peberholm y comienza a descender hasta desaparecer dentro del túnel de Öresund. Es decir, en un mismo viaje pasas de circular sobre el mar a hacerlo debajo de él. Una solución extraordinaria que permitió combinar carreteras, ferrocarril, navegación y la cercanía del aeropuerto de Copenhague. Y aún así, el siguiente es todavía más largo. Número 3. Puente Vasco da Gama. Portugal. Nos trasladamos a Lisboa, donde el puente Vasco da Gama cruza el enorme estuario del río Tajo. Aquí también conviene aclarar las cifras. El conjunto completo alcanza aproximadamente 17,2 kilómetros, de los cuales unos 12,3 kilómetros corresponden al cruce sobre el Tajo. Cuando fue construido, su escala lo convirtió en un verdadero hito de la infraestructura europea. Las obras comenzaron durante la década de 1990 y el puente fue inaugurado en 1998. Su objetivo no era simplemente crear una estructura monumental. Debía aliviar la presión de tráfico que soportaba el puente 25 de abril y mejorar la conexión entre Lisboa y la margen sur del estuario. Y basta observarlo desde el aire para comprender su tamaño. Viaductos y pilares se suceden durante kilómetros sobre una extensión de agua tan amplia que, en algunos puntos, el puente parece dirigirse directamente hacia el horizonte. Su sección más reconocible utiliza un diseño atirantado, mientras enormes tramos de acceso prolongan la estructura por ambos lados. Pero a partir de aquí el ranking cambia completamente de escala, porque pasamos de un puente de 17 kilómetros a una conexión que supera los 50 kilómetros y que, igual que Öresund, también termina sumergiéndose bajo el mar. Número 2. Hong Kong, Zhuhai, Macao, China. En el delta del Río de las Perlas se encuentra una infraestructura tan enorme que llamarla simplemente puente resulta insuficiente. El sistema Hong Kong, Zhuhai, Macao alcanza aproximadamente 55 kilómetros de longitud total. De ellos, 29,6 kilómetros corresponden al puente principal. Otros 12 kilómetros forman la carretera de enlace de Hong Kong y aproximadamente 13,4 kilómetros pertenecen al enlace de Zhuhai. Es actualmente la conexión marítima puente-túnel más larga de su tipo. ¿Y por qué construir algo tan complicado? Porque no bastaba con levantar una carretera sobre el agua. El delta posee importantes rutas marítimas por las que deben continuar pasando grandes embarcaciones. La solución fue extraordinaria. Combinar largos viaductos con islas artificiales y un túnel submarino.
Eso significa que mientras avanzas por la conexión, la carretera literalmente abandona el puente. Llega a una isla construida en medio del mar y desciende hasta desaparecer bajo el agua antes de continuar hacia el otro extremo. Desde Hong Kong hasta los puertos de Zhuhai y Macao, el recorrido principal ronda los 42 kilómetros. Es una escala difícil de superar. Pero existe una estructura que no solo la supera, casi triplica esos 55 kilómetros. Número 1. Gran Puente Danyang-Kunshan, China. Y llegamos a una escala completamente diferente. El Gran Puente Danyang-Kunshan, en China, mide aproximadamente 164 kilómetros. Guinness World Records lo reconoce como el puente más largo del planeta y forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Pekín con Shanghái. Para entender lo absurdo de esa cifra, piensa en esto. Si pudiéramos colocar el puente en una carretera y recorrer sus 164 kilómetros a exactamente 100 kilómetros por hora, tardaríamos aproximadamente 1 hora y 38 minutos en llegar de un extremo al otro. Y no atraviesa un único río. La estructura avanza por la provincia china de Jiangsu, cruzando una enorme región de tierras bajas formada por campos agrícolas, canales, ríos, lagos y zonas urbanizadas. Incluso existe un tramo de aproximadamente 9 kilómetros que atraviesa las aguas del lago Yangcheng. Eso explica por qué su aspecto es tan diferente al de los grandes puentes colgantes. Aquí no hay una sola torre gigantesca que concentre todas las miradas. El espectáculo está en la repetición. Pilares, vigas y tramos elevados sucediéndose una y otra vez hasta desaparecer en la distancia. Abrió junto con la línea ferroviaria en 2011. Y con 164 kilómetros de estructura continua, termina nuestro ranking con una cifra que hace que muchos de los puentes anteriores parezcan pequeños. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos 7 puentes te impresionó más y cuál te gustaría cruzar algún día? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los videos sobre megaconstrucciones, ingeniería y lugares increíbles, recuerda darle like y suscribirte. Además de ayudar muchísimo al canal, esas interacciones le indican al algoritmo de YouTube que este es el tipo de contenido que quieres ver, así que tendrás más posibilidades de que te recomiende nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.